Buenos días, chicos y chicas. Qué gusto me da verlos una vez más y que estemos aquí juntitos para la clase de este domingo. Hoy vamos a aprender acerca de este personaje llamado Filemón. Vamos a empezar con él. Resulta que Filemón era un señor que tenía mucho dinero y debido a eso también tenía una gran casa, seguramente una finca, muchos empleados. Pero aunque él tenía mucho dinero, le faltaba algo para ser realmente feliz, porque el dinero, las casas, qué sé yo, los viajes y las cosas que hay en este mundo son bonitas, pero no nos dan la verdadera felicidad. Y este hombre llamado Filemón se dio cuenta de eso, porque un día llegó un siervo de Dios llamado Pablo. Y Pablo le habló del amor de Dios y de que Dios lo amaba tanto que había dado a su Hijo Jesús, quien murió en la cruz y resucitó para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, vida para siempre con Él. Filemón creyó en lo que Pablo le habló y recibió el regalo del perdón de Dios. Y desde ese día el gozo llegó a la vida de Filemón. Ahora sí él era una verdadera persona feliz. Ya no se sentía triste, ni culpable, ni vacío en su corazón porque tenía el amor de Dios en su vida. Resulta que Filemón entre sus empleados tenía uno que se llamaba Onésimo. Onésimo no conocía el amor de Dios y no le gustaba ser ese empleado que en ese momento se les llamaba esclavo porque lo eran. Tenía que hacer todos los trabajos que Filemón le decía, pero los hacía de mala gana. Ya no quiero ser esclavo, quiero irme de aquí. Y siempre estaba molesto. Un día, este empleado llamado Onésimo decidió huir. Se fue de la casa de su jefe Filemón y parece, según nos cuenta la historia, que además le robó dinero. Ay, Onésimo, ¿cómo hiciste eso? Eso era incorrecto. Y en ese tiempo, si a él lo encontraban, que había escapado y que además había robado, le iban a poner un castigo muy terrible. Incluso hasta podría morir. Fue por eso que Onésimo andaba siempre asustado, escondiéndose, porque si hay que no me atrapen, uy, que no me descubran. Total, no había sido una persona libre como él creyó ser, porque estaba esclavo del miedo, del temor y de la culpa por haber hecho lo que hizo, que huyó y robó. Entonces él decidió que no podía vivir más en ese lugar y se fue bien lejos a otro país y se fue a una ciudad llamada Roma. Allí él seguía triste, asustado, pero en eso se acordó de Pablo, el hombre que había llegado un día a la casa de su jefe Filemón y seguramente vio cómo desde ese día que Filemón había hablado con Pablo, su vida había cambiado, que Filemón realmente era feliz y él seguro quería también tener eso, porque dice la historia que él andaba buscando a Pablo que vivía en Roma, hasta que lo encontró. Y Pablo lo recibió en su casa, quizás se acordaba de él. Y Onésimo le contó todo lo que había ocurrido, lo mal que él se sentía. Y entonces Pablo le habló del amor de Dios, que nos ama aun cuando somos pecadores y hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Porque Dios seguía amando a Onésimo como nos ama siempre a nosotros. Dios no ama el pecado, porque el pecado ofende a Dios y el pecado nos lleva a consecuencias desagradables. Pero Dios nos ama a nosotros aun cuando hemos pecado y por eso nos ofrece el regalo del perdón. Y dice la Biblia que ese día
Onésimo oró, pidió perdón por sus pecados y le pidió a Dios que le diera el regalo del perdón a través de Jesucristo. Ese día, la vida de Onésimo cambió. Ahora tenía vida eterna, vida para siempre con Dios a través de Jesús, y se volvió un seguidor de Jesús y de lo que Jesús enseña. Y Jesús enseña que cuando nos hemos equivocado, debemos ser valientes y aceptarlo y pedir perdón. Así que Onésimo decidió que quería volver a donde su jefe Filemón a pedirle perdón y a volver a trabajar para él. Pero le pidió ayuda a Pablo porque tenía seguro miedo de que Filemón no lo aceptara. Pero Pablo le ayudó. Escribió una carta para Filemón. De hecho, esa carta está en la Biblia. Ahí es donde está esta historia. Se llama Filemón, la carta a Filemón. Y en ella Pablo le escribió contándole que ahora Onésimo era también un seguidor de Jesús, un cristiano, y que su vida había cambiado, que por favor le diera una oportunidad. Y de hecho le escribió diciendo, si te debe algo, yo se lo pagaré su deuda. Y luego Filemón iba a recibir esa carta y decidir. ¿Qué irá a decidir Filemón? ¿Qué irá a hacer Onésimo? Pues Onésimo se fue hasta donde estaba su jefe Filemón y le llevó la carta. Cuando Filemón lo vio, ¿qué habrá hecho? Pues la Biblia no nos detalla el final de esta historia, pero imaginamos que al leer la carta, sabiendo que Filemón también era un cristiano, un seguidor de Jesús, de seguro aceptó el perdón que le estaba pidiendo Onésimo, lo perdonó, Onésimo le pidió perdón, Filemón lo perdonó y volvieron a estar en paz entre ellos. Y yo me imagino que desde ese día Onésimo sirvió a su jefe Filemón con amor y esfuerzo, porque ahora Onésimo tenía una vida diferente como seguidor de Jesús. Saben, chicos, esta historia nos enseña acerca del perdón, porque dice esta parte de la Biblia. Sin embargo, Él les tuvo compasión. ¿Quién? ¿Quién nos tuvo compasión? ¿Quién nos amó a pesar de que nosotros somos pecadores? Sí, Dios. Y nos amó tanto que nos envió a Jesús el Salvador. Y si Jesús, a través de Jesús, Dios nos perdonó, Él quiere que hagamos lo mismo con las personas que nos ofenden. Por eso dice esta parte. Él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Y es que eso fue lo que hizo Dios por nosotros. A través de Jesús nos perdona y en vez de darnos la consecuencia que merecemos por el pecado, Él nos perdona y nos da el regalo de la salvación y de la vida eterna. Si eso hizo Dios, que es perfecto y nunca se equivoca, pues con más razón tú y yo, que sabemos que no somos perfectos, que a veces fallamos y que nos gusta que nos perdonen, pues debemos perdonar a quienes nos ofenden. Y aunque eso cuesta, Jesús promete ayudarnos para lograrlo. Miren estos chicos. Este chico sabe que quizás empujó a su amigo, que eso es incorrecto y lo botó, pero él vino y le pidió perdón. Perdóname. Y vean la carita de ese niñito. Él de fijo perdonó. Sí, te perdono. Y el otro amiguito lo ayudó a levantarse y lo ayudó a que se sintiera otra vez mejor. Igual debemos hacer nosotros. Si hemos hecho algo incorrecto, debemos pedir perdón y ayudar a la persona que ofendimos. Pero si en cambio somos nosotros a quienes nos ofendieron y nos vienen a pedir perdón, Jesús nos enseña que debemos perdonar. El camino de los seguidores de Jesús como tú y yo es el camino del perdón. Y el versículo de hoy que vamos a aprender dice precisamente eso. Y perdónense así como Dios nos perdonó, dice, los perdonó a ustedes en Cristo Jesús.
Él nos perdonó por medio de su muerte y su resurrección. Lo decimos otra vez. Y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Ese es el reto que hoy nos llama Jesús a hacer. Que nos perdonemos así como Dios nos perdonó a nosotros. Oramos. Gracias, Señor, porque tú nos amas tanto y nos tienes compasión, porque a pesar de que hemos pecado y hemos hecho cosas que no te agradan, tú estás dispuesto a perdonarnos. Gracias por Jesús el Salvador. Y ayúdanos a saber y aprender a perdonar a otros como tú nos has perdonado y a pedir perdón también cuando hemos ofendido a otra persona y ayudarla a sentirse mejor. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Nos vemos pronto, chicos. Y ahí en el chat de la clase de escuela dominical les voy a dejar un jueguito, un reto acerca de la historia. Bye, nos vemos. Que Dios me los bendiga mucho. Chao.